Vamos a ver un caso dentro del régimen especial simplificado del IVA. Recordar que este es un régimen aplicado a empresarios individuales, personas físicas que tributan por módulos en una actividad del impuesto de actividades económicas, por lo que se le conoce también como régimen de módulos. Es un régimen en los que la Hacienda Pública exime a los empresarios de expedir facturas, por lo que no hay control del IVA repercutido. Para calcular la cuota de vengada de IVA en las facturas de ventas, como estas no existen, Hacienda proporciona anualmente unos módulos, por lo que el empresario debe calcular la cuota de vengada anual. De esa cuota debe ingresar en Hacienda un tanto por ciento cada trimestre. Luego, en el último trimestre, cuando tiene todo el IVA soportado en compras de todo el año, calcula la cuota anual, restando la cuota de vengada que obtuvo de los módulos, menos todo el IVA soportado en compras y gastos. Este último trimestre pagará Hacienda esta cuota descontando todo lo que ya ha ingresado en cada trimestre. La ley proporciona actividades sujetas a los módulos y las cantidades que se pagan por cada unidad de cada módulo, así como el porcentaje de cuota que deben ingresar a cuenta cada trimestre y el porcentaje mínimo que las empresas deben pagar. El siguiente caso es un caso de un empresario sujeto a los módulos por una empresa que presta servicios de peluquería. Tenemos datos de las personas que trabajan, de la superficie del local, de consumo de energía eléctrica que tienen dentro de la empresa. Además tenemos los datos de las facturas de compras y gastos, que sería el IVA deducible anual. En la ley también tenemos el correspondiente porcentaje de la cuota trimestral a ingresar. Como podemos ver, en esta empresa son 4 personas que trabajan 1.800 horas al año y mayores de 20 años, por lo que se computan 4 unidades por personal empleado. Si fueran menos de 1.800 horas, computarían el porcentaje correspondiente, y si cada persona que trabajara fueran menos de 19 años, en vez de una unidad entera, computarían 0,6. El local tiene 110 metros cuadrados. Como se computa una unidad por cada metro cuadrado, se tienen en cuenta 110 unidades. En el cómputo de energía, del consumo de energía eléctrica, se cogen una unidad cada 100 kilovatios hora, por lo que a los 1.800 kilovatios que consume esta empresa le corresponden 18 unidades. Lo primero que haremos será calcular la cuota de vengada según los módulos, para poder calcular el ingreso a cuenta de cada uno de los 3 primeros trimestres. Multiplicamos las unidades de cada módulo por las cantidades que nos marca la ley. Luego sumamos los 3 totales de los 3 módulos, obteniendo el IVA de vengado anual. Aplicando el porcentaje legal, obtenemos las cuotas de los 3 primeros trimestres, que serán las mismas. Con toda esta información podemos rellenar los modelos 303 de los 3 primeros trimestres, que van a ser iguales, pues durante el año la empresa no tiene cambios, si no habría que hacer regularizaciones. Se rellenarían de la siguiente manera. En la primera hoja rellenaremos solo la parte de los datos: el ejercicio económico, el periodo, el NIF, los apellidos y el nombre de la persona física. Recordar que el régimen especial simplificado es para personas físicas, con lo cual debe figurar los datos de la persona física. Ya no rellenaremos más dentro de esa primera hoja y pasaremos directamente a la segunda hoja, porque en la primera hoja está lo del régimen general. En la parte del régimen simplificado colocaremos la actividad, iremos colocando las unidades de cada módulo y las cuotas que nos han dado de cada módulo al multiplicar las unidades por las cantidades de la ley. Luego la suma, que será la cuota anual de vengada, el tanto por ciento de cuota trimestral y la cuota trimestral en las casillas correspondientes. Y luego en la tercera hoja, además de los datos del contribuyente, colocaremos los totales
de la cuota trimestral, los 755,60, en las casillas correspondientes de resultados, así como en la última casilla de importe a pagar. Colocaremos una cuenta corriente de la que se pagará Hacienda. A final de año, una vez que tenemos todos los gastos y compras que hemos realizado durante el año, podemos calcular la cuota que debemos pagar por todo el año y luego, restando lo que ya hemos pagado durante los 3 primeros trimestres, calcular lo que debemos ingresar a Hacienda en este último trimestre, teniendo en cuenta que la ley marca un mínimo a pagar a través de un porcentaje de la cuota de vengada. Por lo que si la cuota calculada saliese menor que el mínimo, deberíamos coger este mínimo como cuota anual. Para calcular la cuota anual necesitaremos el IVA de vengado, que lo calculamos al principio según los módulos. Y además necesitaremos el IVA deducible o IVA soportado, que es el que hemos tenido en compras y gastos. Además, a esta última cantidad de IVA deducible le podemos sumar el 1% de la cuota de vengada por compras y gastos de difícil justificación. En nuestro caso, sumamos las dos cantidades que tenemos que nos dan de IVA deducible y al total que nos da le sumamos el 1% de la cuota de vengada que habíamos calculado al principio. La cuota anual sería la diferencia entre el IVA de vengado y el IVA deducible, o lo que es lo mismo, entre el IVA repercutido menos el IVA soportado. El resultado lo debemos comparar con el mínimo que marca la ley, y si fuese menor, cogeríamos el mínimo. Si no, si es mayor, como pasa en nuestro caso, cogemos lo que sale. Este resultado sería lo que debemos pagar por todo el año, pero como ya hemos hecho 3 pagos durante los 3 primeros trimestres, el resultado a ingresar en el cuarto será la cuota anual menos lo que ya hemos ingresado. Con todos estos datos rellenaríamos el modelo 303 del último trimestre, poniendo atención sobre todo en la página 2, en los datos que debemos incluir. Tenemos que tener cuidado y rellenar solo la parte donde dice cuarto trimestre o 4T. Lo haríamos de la siguiente forma. El modelo del cuarto trimestre, como sabéis, es parecido al de los otros 3. En la primera página solo colocaremos los datos de la persona física que realiza la declaración. Los otros 3 trimestres los modelos son exactamente iguales. Este cuarto hay diferencias porque la cuota a pagar es diferente a la de los otros trimestres en función de la cuota anual que nos ha salido. Como os digo, en esta primera hoja solo colocamos los datos y el resto es para el régimen general, que se queda en blanco. En la segunda hoja volvemos a colocar el NIF y los apellidos y el nombre de la persona física. Colocamos el número de actividad y colocamos los datos de los módulos, igual que en los trimestres anteriores. Las cantidades de las unidades y los importes de las cuotas de cada unidad. Luego sumamos las 3 cuotas, las 3 cantidades y tenemos la cuota anual total. Y luego ya pasamos directamente a la parte donde pone 4T, que es la parte del cuarto trimestre, donde colocamos el IVA soportado que hemos sumado el total, colocamos el resultado que nos da de restar el IVA repercutido menos IVA soportado, el mínimo y el resultado final. El resultado final le quitamos lo que se ha pagado en los otros 3 trimestres, los 2.266 euros, y nos quedan los 1.800 que hay que pagar a Hacienda en este cuarto trimestre. Y en la última hoja colocamos el resultado empezando por los datos de la persona física y luego ya llevamos el total de los 1.852 euros a las casillas de resultados de esta cuarta hoja. Rellenamos también la casilla de importe a pagar
y colocamos una cuenta corriente desde la que se va a hacer el ingreso a Hacienda de los 1.852,07 euros. Por último, vamos a ver cómo podríamos hacer los cálculos mediante un programa de hoja de cálculo como puede ser el Excel o como puede ser el Calc. Si tenemos un programa de hoja de cálculo como el Excel, como el Calc, podemos hacer los cálculos que haríamos con la calculadora en la hoja de cálculo. Simplemente colocamos en estas celdas de aquí y organizamos un poco la información. Colocamos, por ejemplo, los módulos que nos da la ley, el número de unidades, la cuota de vengada anual por unidad, y en el total calculamos la multiplicación de lo que serían las unidades por la cuota anual por unidad que nos da la ley, pues 4 por 2.562 o 110 por 41,33. Seguidamente haríamos la suma de la cantidad de cada uno de los módulos y tendríamos la cuota de vengada anual, que serían 15.000 euros, 111,94. Por otro lado, hacemos el cálculo de lo que sería el IVA soportado, el IVA deducible. Nos dan dos cantidades, 8.647 y 2.194,96, y a eso le añadimos el 1% de la cuota de vengada por difícil justificación, que serían 151,12. Sumamos las tres cantidades en esta celda de aquí y tendríamos la cuota deducible o la cuota del IVA soportado anual de 1.993,08. Además, podemos calcular la cuota trimestral o el ingreso a cuenta que haríamos cada trimestre multiplicando el 5%, que es el tanto por ciento que nos da la ley, por la cuota anual de 15.000 euros, que serían 755,60. Y luego, si eso lo multiplicamos por 3, aquí en esta celda de aquí, tendríamos lo que calculamos, lo que pagamos durante los 3 primeros trimestres del año. Además, podríamos calcular en esta parte de aquí el resultado anual o la cuota anual restando el IVA de vengado menos el IVA deducible o el IVA soportado que hemos calculado antes, con lo que tendríamos la cuota anual de IVA, que serían 4.118,86 la liquidación total. Tendríamos que tener en cuenta que según la ley hay un mínimo del 13% de esa cuota anual, que serían 1.964,55. Como lo que nos ha salido es mayor que el mínimo, cogemos como cuota anual lo que nos ha salido. Si hubiera sido más pequeño, hubiéramos cogido el mínimo. Finalmente, lo que hacemos es restar la cuota anual que nos ha salido menos la cantidad que ya hemos pagado, 2.266,79, el total de los 3 trimestres, con lo cual el último trimestre nos sale a pagar 1.852,07. Es el resultado final que incluiríamos en el modelo del último trimestre.